Bueno, estoy conversando con el economista y politólogo peruano Eugenio de Medina. Es autor de textos varios como Nación y Región en América del Sur, El hilo conductor, la viabilidad del liberalismo en América Latina, y quien ahora nos está presentando su más reciente obra titulada El mito de las cuerdas separadas, publicada por la editorial Unión. Este libro inicialmente fue hecho para una editorial en España. De hecho, tiene sello de Unión Editorial, que es una editorial española, pero para el caso de la edición peruana, que es la primera que ha salido, tiene el coauspicio de la Universidad Continental, universidad de la cual yo soy profesor, y de paso les agradezco mucho el apoyo que han tenido para que en el caso de los peruanos puedan contar con el libro a un precio un poco menor. Ellos han hecho este coauspicio. Ah, qué bueno. Sí, la Universidad Continental realmente se ha preocupado muchísimo de ese tipo de cosas, está orientándose mucho a temas de investigación, e incluso acaban de abrir una sede en el Cusco para poder hacer una serie de cosas interesantes desde un lugar tan importante y tan querido por ti como el Cusco, al que yo sé que va a ser dentro de poco tiempo. Sí, así que vamos a estar por allá con un Calamundos. No, sí, me encanta Lima, Cusco, Machu Picchu. Exactamente, ¿no? Entonces yo les agradezco a todos ellos que han hecho este esfuerzo, pero esta publicación tiene sello de la Unión Editorial, que está presentándose a fin de este mes, en una semana probablemente, en Madrid, y luego va a ser distribuido al resto de América Latina. O sea, que los que nos ven en otros países, en Perú sí ya lo pueden encontrar. En Perú ya está listo. Pero si nos ven en otros países de América Latina o inclusive aquí en Estados Unidos, todavía no está físico el libro en librerías, pero ¿qué tal la versión digital? ¿Sí se puede conseguir? En su momento va a haber una versión digital cuando se termine la publicación en Madrid, ¿no es cierto? Perfecto. Pero entonces, todo el centro es Unión Editorial, muy bien, que es quien está manejando este No, te digo porque mira, preguntaba justamente aquí, a ver si esto lo conecto para que podamos verlo también en pantalla. Ahí está. Preguntaba Marieva Oliveros, ¿cuándo tendremos ese libro, El mito de las cuerdas separadas en Venezuela? Bueno, espero que esté muy pronto. Ojalá que sí, ¿no? Sí, va a depender además de que alguna librería o bookstore caraqueña o de alguna ciudad allá, pues pueda hacer el pedido de Unión Editorial, pero estoy seguro que va a llegar a toda América Latina. Dice Pablo J. Palomino, el Perú necesita fortalecer la institucionalidad en el país, inversión en educación y lucha contra la delincuencia, narcotráfico. Eugenio, ¿cuáles son los temas, sea Keiko, sea PPK, el próximo presidente o presidenta de Perú, cuáles son los temas más apremiantes? Porque aquí Pablo menciona algunos: institucionalidad, educación, delincuencia o narcotráfico. Concuerdo totalmente con él. Le añadiría infraestructuras de calidad, ¿no es cierto? Ojo, infraestructura no de cualquier tipo, porque mi país todavía se está pensando en autopistas de dos carriles. Yo estoy hablando de accesos a la ciudad de Lima de 2 pisos con 4 carriles por lado, por ejemplo. Estoy hablando de túneles transoceánicos para cruzar la cordillera de los Andes. Estoy hablando de poner puertos nuestros a la altura de los primeros del mundo, ¿no? Ese tipo de ambición en la infraestructura creo que es importante potenciarla. En el caso de instituciones, por supuesto que sí, ¿no? Imagínate tú, te pongo el ejemplo del Poder Judicial. El Poder Judicial, creo que en América Latina es una constante, tiene un altísimo desprestigio, ¿no? Y eso es algo que tenemos que corregir. Añadiría el tema de la educación, ¿no? Que es tan importante, Ismael. Tú y yo somos un producto de la educación, por ejemplo. Estamos aquí no porque seamos precisamente actores de cine, sino porque la educación nos ha permitido mantener esta conversación. ¿Cuántos de nuestros compatriotas en Cuba, en Perú, en Argentina, en México, no van a tener esa oportunidad jamás? Claro. Y creo que eso es lo que tenemos que apostar en una educación globalizada, una educación orientada al mundo, una educación que además no esté cargada de cosas negativas, sino de cosas positivas. Tú eres un hombre positivo que escribe sobre la necesidad, la importancia de mirar con optimismo el futuro. Claro. Y no solamente lo haces porque eso te enriquece la vida, eso te enriquece incluso financieramente. De todo. ¿No? Es un enriquecimiento global. Pero qué bueno que tú hablas de la educación, porque yo siento que los gobiernos y las sociedades tienen que garantizar una educación que abre las puertas a enseñarte a pensar. Así y es. Te da certificaciones. Pero hay una frase que yo la aplico y se lo digo a mucha gente, y en inglés me la sé mejor que en español, que habla de la educación y dice: you know, formal education will make you a living. Claro. Self-education will make you a fortune. Y yo lo tengo que aclarar porque los últimos 15 años de mi vida, donde yo no he estado en una universidad formal, he aprendido más habilidades a través de la educación autodidacta
que las que había aprendido. Obviamente la educación formal me sirvió como una muy buena base para llegar allí. Pero no termina ahí, con el título colgado en la pared. Hay que siempre seguir estudiando. La educación, dice algún filósofo griego, que ahorita no recuerdo el nombre, dice que es más una chispa a ser encendida que una vasija a ser llenada. Correcto. ¿No es cierto? Me encanta. Es eso, es la chispa. Te educo para que tú sigas aprendiendo. Yo acabo de terminar un doctorado hace medio año, me explico, y espero seguir estudiando. Y no será el último a lo mejor. No, por supuesto. y probablemente aquello que me da los grados universitarios es lo menos importante en mi educación, ¿no es cierto? Porque lo que importa es la chispa que se enciende en ti para que tú sigas aprendiendo. Y creo que de eso adolecemos en América Latina, ¿no es cierto? Por eso es que, como dice tu amigo Andrés Oppenheimer, nuestra capacidad de innovación es pobrísima comparada, por ejemplo, con la educación asiática nuevamente, ¿no? Y aquí hablo también del tema de la educación asiática. Ahí nosotros vemos la tremenda brecha que hay entre nuestros países con ellos, que viene desde el lado de la educación. O sea, por ejemplo, y eso referencia bien Oppenheimer, Corea del Sur, cuando trajo inversión extranjera a su país, se aseguró de que su mano de obra por lo menos supiera hablar bien inglés. ¿No es cierto? En nuestros países sería una linda meta, y se lo he trasladado en algún artículo a mis candidatos presidenciales, sería una linda meta que en 5 años la mitad de la currícula peruana educativa sea en inglés, ¿no? Que sería un gran paso adelante concreto, medible, fáctico, pero lamentablemente a veces tenemos otro tipo de metas, ¿no? Y eso hace que no miremos una educación más globalizada. Ahora, cuando yo preguntaba, te he dado mucho tiempo para que estudies la respuesta a esa pregunta. Sí, yo sé que no te has olvidado. ¿Cuál es el gobierno ideal, después de haber hecho este análisis tan increíble para este libro, El mito de las cuerdas separadas? ¿Cuál es el gobierno ideal? ¿Cuál es el sistema ideal? Yo he vivido en los dos y ninguno de los dos es perfecto. Ni el socialismo ni el capitalismo. Ninguno de los dos es justo, a pesar de que uno, que es el socialismo, tenga en sus premisas mucha más justicia social que el capitalismo. Pero tampoco lo logra. Entonces, ¿cuál es el gobierno ideal? ¿Cuál es el sistema perfecto? Permíteme entonces venir a un poquito más atrás. Me acuerdo mucho de la entrevista que tuviste aquí con el maestro argentino Armando Rivas, sí, ¿no es cierto? Donde hablaron del tema del socialismo. Y él dio una clase aquí que yo la tengo grabada. En realidad, eso del germen de la justicia social hay que mirarlo también con mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que yo digo en este libro, y te voy adelantando, no voy a poder responderte porque no sé cuál es el gobierno ideal, pero de plano sí te puedo decir algo. El gobierno ideal no necesariamente es un gobierno que tenga que ser puro y un gobierno de ángeles, porque el gobierno implica el gobierno de intereses de mucha gente. Claro. No existe algo así como el interés común, como decía Rousseau, por ejemplo, cuando se refería a unidades mucho más pequeñas de sociedades. El interés común es una suma de intereses de muchísima gente, de diferentes estratos sociales y de diferentes formas de pensar. Y entonces yo creo que tampoco es una simplificación entre ricos y pobres como hace Marx. Yo creo que es mucho más complejo el tema, Ismael. Y en ese sentido me parece a mí que el buen gobierno es el gobierno que mantiene equilibradas las preferencias y los intereses sin que sean un escollo para orientar los países al progreso. Porque es lo que sí te puedo decir. No te puedo decir exactamente cuál es el gobierno perfecto, pero sí sé qué cosa es un mal gobierno. Un mal gobierno es aquel que empobrece a su gente. Un mal gobierno es aquel que está sentado en un barril de petróleo porque Dios le dio ese petróleo y la gente no tiene de comer en sus países. Y entonces creo que si logramos que los gobiernos funcionen para que de alguna manera la gente pueda tener mejores expectativas de progreso y mejores posibilidades de vida, ya estamos suficientemente bien. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Yo me quedo con lo posible, porque es el ámbito de la política. Lo perfecto lo dejo para la religión. Me encanta eso. Se parece mucho a una frase que yo siempre pongo en mente todos los días, y es: lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Por supuesto. Y tú has dicho, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es enemigo de lo posible. Enemigo de lo posible, es enemigo de lo posible. Eugenio, pudiéramos estar hablando 5 horas. Ya saben ustedes, el mito de las cuerdas separadas, cómo y por qué del entramado económico político de la gobernabilidad. Prólogo de Hernando de Soto.
Eugenio de Molina Lora con su más reciente De libro. Medina. De Medina, perdón. Por cierto, no está en las librerías todavía fuera de Perú. Hay que esperar pacientemente a que llegue a América Latina. Par de semanas y Estados Unidos. No te vayas, te invito a que te quedes escuchando a nuestros próximos invitados. Vamos a una pausa. Al regresar recibiremos desde Lima, en Perú, a Alfredo Torres Guzmán, presidente ejecutivo de la compañía Ipsos Perú, empresa de medición del voto más confiable en el país. Y más adelante, vía Skype, desde Perú, recibimos también a Pedro Pablo Kuczynski. Ahí los ven. Es el candidato presidencial quien nos habla de su plataforma política. Volvemos con más de esta hora de Cala Perú. # en Twitter.